Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar participando en este curso. Bienvenido, licenciado Zenón. Me da mucho gusto que esté al menos un momento con nosotros. Yo sé que usted tiene mucho compromiso. Eh, Vamos a esperar un par de minutos para ver si se agregan otros compañeros. Bueno, ya esperamos unos minutos. Vamos a iniciar este día. Voy a mostrarles en primer lugar la agenda que vamos a desarrollar. Espero que el tiempo nos alcance y ojalá que en esta ocasión eh, puedan participar con sus comentarios, con sus preguntas, ¿verdad? Aquí la idea es que cuando terminemos la videoconferencia todos tengamos nuestras ideas muy claras acerca de los temas que vamos a desarrollar este día. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y espero que pueda yo apoyarlos, guiarlos como corresponde en esta asignatura tan importante para su carrera, metodología de la enseñanza de la matemática. Para comenzar, recordar que tenemos ya bueno, para trabajar con la videoconferencia necesitan trabajar con Skype empresarial. De preferencia el Skype que ustedes han instalado en su máquina, ¿verdad? Porque está la otra opción del Skype web, que esa es segunda opción, porque no es tan completa como la que usted instala en su máquina. Hoy con Office 365, cuando usted ingresa, le da la opción de instalar el Office 2016, que ya incluye el Skype empresarial, la última versión, así que no nos complicamos. En las orientaciones académicas, espero que ya la hayan revisado. Hay una serie de evaluaciones, hay una serie de actividades y hay que respetar el calendario, los horarios. Es decir, si la fecha última de entrega normalmente termina a las 12 de la noche. Si por razones muy graves usted no puede presentar su tarea ese día y a esa hora que le correspondía, va a tener que mandarme un correo
institucional en donde justifique la razón por la cual tuvo un retraso. Por ejemplo, si usted se quedó sin conexión a internet, que la computadora se le llenó de virus, cosas así, ya que sean razones de peso. Entonces usted me manda un correo diciendo, mire, yo entregué la tarea un poco tarde por tales y tales motivos. ¿Ya? Entonces, pero si usted no me justifica nada, yo lo voy a sentir mucho, no puedo recibir esa tarea porque hay que respetar los plazos, ¿verdad? Los plazos son importantes porque si no se nos complica todo. Vale. Luego quería hablar con ustedes para ver qué día y a qué hora podríamos hacer una videoconferencia de repaso. Como es de repaso y como yo sé que no todos tienen, o sea, llevan otras asignaturas además de esta, yo pensaba que la videoconferencia de repaso podría ser, digamos, breve, es decir, un máximo de 30 minutos, a menos que haya tantas cosas que discutir que se prolongue. En ese caso, por mí no hay problema. Pero yo no quisiera quitarle mucho tiempo porque la videoconferencia oficial dura 2 horas. La de repaso, de consultas, de dudas, pensaba que se podría hacer con un máximo de media hora. Si no hay muchas consultas, a lo mejor dura 10, 15 minutos, pero estoy pensando en un máximo de media hora. Si es necesario prolongarla, la vamos a prolongar, porque aquí lo importante es que todos trabajemos de acuerdo. Yo les propondría que podría ser el día miércoles de 7 de la noche a 7:30, pero con la aclaración de que si es necesario prolongarla, la vamos a prolongar, ¿verdad? Pero si no es necesario, no la vamos a prolongar porque sé que tienen tantas tareas, llevan otras asignaturas. Así que quería saber si están de acuerdo en que esto fuera día miércoles de 7 a 7:30. ¿Por qué lo hago temprano? Porque como va a ser breve, a las 7:30 se van a cenar y 8 en punto ya están de toque para trabajar en sus tareas, leer, etcétera, etcétera. Por eso lo hago temprano, no es por otra razón. Entonces, como aquí me responde Sofía que sí está de acuerdo, entonces quedamos para miércoles de 7 a 7:30 para la de repaso, ¿verdad? Van a usar el mismo link, no es necesario crear otro link, el mismo. Ustedes ingresan, hablamos, nos ponemos de acuerdo en varias cosas y si ya no hay más, pues cerramos la videoconferencia. Vale, estamos de acuerdo entonces. Sigamos. Eh, Usted sabe que en esta materia vamos a tener que visitar algunos centros educativos. Me parece que ya está la distribución del centro educativo, falta que ver el horario, ¿verdad? Porque eso es complicado. Acuérdese que nosotros vamos a los centros educativos el día sábado, pero el día sábado solo trabajan las unidades flexibles, es decir, del programa Educa. Para eso se recomienda llegar 15 minutos antes de la clase, llevar su DUI y su carnet de la universidad. Buscamos al coordinador del programa Edúcame. En toda sede del programa Edúcame, ya sea sábado o domingo, siempre hay un coordinador, ¿verdad? A veces los coordinadores son muy atentos, muy amables, como el caso del Centro Escolar Francisco Morazán, donde la coordinadora es una persona muy buena, muy atenta, muy amable y colabora enormemente con los estudiantes. Ojalá que así sean todos, ¿verdad? Yo no conozco los demás coordinadores, conozco pocos, pero al menos esa señora fue tan atenta conmigo, con los estudiantes, en el ciclo pasado. Entonces tenemos que buscar al coordinador y presentarse, ¿verdad? Y que les indique dónde está el salón de clase, la materia que va a observar. Aunque por muy ocupado que yo esté, si el primer día por lo menos yo quisiera acompañarlos para presentarlos al coordinador, ¿verdad? Yo no tengo inconveniente en eso, sea el centro educativo que sea, porque a veces las modalidades flexibles, a veces los coordinadores son un poquito así delicados, ¿verdad? Entonces, dice, ¿y quién los acompaña o quién representa a la universidad? Entonces,
Yo con gusto puedo acompañaros al menos el primer día para que ustedes puedan observar la clase. Así que hay que estar pendiente de los horarios y todo lo demás, ¿verdad? Eh, la guía de las observaciones que va a ir a hacer usted a la clase ya está habilitada en la plataforma. Habrá que descargarla porque es el instrumento que vamos a llenar, ¿verdad? Y cuando termine la observación de la clase, no se les olvide que le debe firmar el, el coordinador de sede, porque en el programa Edúcame de las modalidades flexibles, ya sea sábado o domingo, siempre hay un coordinador o coordinadora. Entonces usted lo busca y le dice, mire, yo ya vine a observar una clase, quiero que me haga el favor de firmarme acá en esta hoja y sellármela para que pueda presentarla como comprobante de que yo hice mi visita, observé la clase. Es que es bien importante. Bueno, ahora pasamos a ver, este día vamos con la unidad 1. Yo espero que hayan leído el material que se subió a la plataforma. Es un material muy bueno. ¿Por qué digo yo que es muy bueno? Bueno, yo ya lo leí, está interesantísimo. Pero además, la materia, la asignatura de metodología para la enseñanza de la matemática es una materia fundamental en su carrera. Algún día usted va a dar clase. ¿Y cuál metodología va a aplicar? Bueno, en ese aspecto es donde esta materia se vuelve importante, ¿verdad? Porque no se trata ni de improvisar ni de agarrar lo primero que pueda agarrar. Se trata de un trabajo delicado, ¿verdad? Porque la docencia se ve fácil, por ratos está desprestigiada, por ratos no, ¿verdad? Pero en el fondo es una tarea delicada. Por lo tanto, sí, yo les pediría que haga un espacio, yo sé que no es la única materia que llevan, lean, podemos discutirlo, ya sea en las videoconferencias oficiales o en las videoconferencias de repaso. Si hay consulta, pues yo con gusto, ¿verdad? Pero lo importante es que conozcamos el material y que tengamos en nuestras manos una variedad de metodologías, que tengamos claro las ideas. Es que no es lo mismo ir a enseñar ciencias que ir a enseñar matemáticas. No es que una materia sea mejor o peor o menos o más complicada que la otra, simplemente que en matemática estamos hablando de conceptos abstractos. Bueno, en ciencia, si usted le dice el SIDA, por ejemplo, hoy va el tema de ahora es el SIDA. Yo puedo ir al Massini, al hospital más cercano, y ver un paciente y hablar con él y todo eso, hablar con el médico. Pero en matemática, hoy vamos a ver funciones. Y funciones, en el fondo es un concepto abstracto. Entonces, pero la materia es importante porque me va a enseñar a razonar lógicamente. Entonces, necesitamos estar bien ubicados, ¿verdad? La asignatura es importante, es de gran utilidad para la vida diaria, pero en el fondo estamos hablando de conceptos abstractos, que es muy diferente a las otras asignaturas. Eso no quiere decir que sea más o menos difícil, simplemente es útil, pero hay que estar consciente de qué clase de material es el que tenemos que presentar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Sofía. ¿Estamos bien? Vale. Entonces, si ya no hay preguntas, voy a comenzar entonces con la presentación. Por supuesto, pueden intervenir en el momento que lo consideren oportuno, ya sea con comentarios, con preguntas, etcétera, etcétera. Porque lo importante es que esto no es que yo vengo, que yo lo sé todo, simplemente yo vengo a presentarle unas ideas, usted las revisa, las analiza, me da sus comentarios, me hace las preguntas y se supone que al final tenemos ya claras varias ideas, ¿verdad? De eso se trata, aquí no se trata de otra cosa, porque la asignatura es importante en su trabajo futuro. Bueno, entonces comenzamos con la presentación. La unidad 1 se llama unidades didácticas en matemática. Siempre el énfasis, ¿verdad? Estamos hablando
de matemáticas. Eso, cuando yo hago énfasis en que estamos hablando de matemáticas, no estoy diciendo esto es más difícil o menos difícil que las otras asignaturas, no. Es que la matemática es diferente. Además es necesaria, es útil, etcétera, etcétera. Vale. Entonces estamos hablando de unidades didácticas en matemáticas. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Analizar el objeto de estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de los procesos de la enseñanza y aprendizaje a partir de la aplicación del contrato didáctico que se puede establecer en el aula, así como las situaciones didácticas que se dan durante la clase. Entonces, el objetivo es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese es el objetivo general, no es por molestar. Vale, sigamos entonces. Estamos hablando de planificación en un primer momento. Es muy justo y necesario, como dicen los católicos, ¿verdad? Planificar. No vamos a llegar a improvisar. Los que improvisan son los que han desprestigiado la carrera docente. A lo mejor no es una planificación brillante, pero al menos llevamos una planificación. Entonces, no se concibe que una tarea tan delicada como es la enseñanza, la vamos a ir a improvisar. No, eso no es posible. Pero para no ir a improvisar necesitamos la planificación. ¿Y qué es la planificación? La planificación es una secuencia formativa tendiente a la construcción progresiva de conocimientos matemáticos a través de un proceso didáctico. Una secuencia formativa, es decir, ahí hay varias actividades, varios procesos que no van a como caigan, como decimos los salvadoreños, llevan una secuencia lógica, una secuencia pedagógica. ¿Y para qué? Para la construcción progresiva de conocimiento, es decir, estamos conscientes que nos estamos basando en el constructivismo y en las nuevas ideas cognitivas o las teorías cognitivas que han surgido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el protagonista antes era el profesor, ahora es el alumno. Antes el alumno se tenía que limitar a escuchar la gran exposición del docente. El docente lo sabía todo, el alumno casi no sabía nada. Hoy es diferente. El protagonista va a ser el estudiante. ¿Y el docente qué va a hacer? El docente va a presentarle actividades pedagógicas con las cuales el estudiante va a hacer su propio análisis, va a interiorizar lo que considere. Es decir, que se va a dar la relación dialéctica entre el docente y el estudiante. Al final, el estudiante modifica las ideas que tiene, eso es lo que se llama construir el nuevo conocimiento, y ya no queda igual por la intervención del profesor. Pero también el maestro no queda igual, porque el alumno ya una vez que ha asumido, ha construido el nuevo conocimiento, interviene, participa, se involucra, hace preguntas, y eso de alguna forma también afecta al docente, entonces hay que estar consciente de eso. Bueno, caracterizaremos la planificación de una clase contextualizada en una unidad didáctica correspondiente al campo de las matemáticas. Es decir, nosotros, los ejemplos que vamos a ver van a ser específicamente de matemáticas, eso hay que aclararlo. El proceso didáctico es una serie de pasos ordenados lógicamente que permite realizar de una forma correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso debe llevarse a cabo en cada clase que se imparte en un determinado día escolar. Entonces, una cosa es la planificación y dentro de esa planificación, de alguna forma, tiene que ir reflejado el proceso didáctico, es decir,
los pasos ordenados lógicamente que van a permitir desarrollar de la mejor manera posible ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, estos son conceptos fundamentales, ¿verdad? Que hay que tenerlos claros, hay que estar de acuerdo, porque más adelante vamos a hablar de planificación y, bueno, ¿y qué es planificación? Bueno, ya lo aclaramos. Las fases del proceso didáctico. No sé, Sofía, si tiene algún comentario, alguna pregunta. Vamos ahora ya entrando en detalle con el material. Bueno. No, Lick, todo está quedando claro. Vale, muchas gracias. Ahora continuamos entonces con las frases del proceso didáctico. Es decir, el desarrollo ya en concreto de la clase. Entonces, estamos hablando de fases, porque es un proceso ordenado, proceso sistemático, porque estamos hablando de algo delicado que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vale. Número 1, la motivación. En esta fase debe inducirse al alumno al aprendizaje. Debe tomarse en cuenta tanto la motivación extrínseca o externa, es la que da el maestro, y la intrínseca o interna que posee el alumno. Vale. Es importante que la primera lleve a la segunda. No debe limitarse a la motivación, a los juegos antes de iniciar la clase, sino que debe preparar al alumno mental y anímicamente. Esta parte de motivación es vital, es vital. Muchas veces el alumno cree que la matemática solo sirve para complicarle la vida. Por los malos procesos que se han dado en el pasado, él tiene un prejuicio que dice, la matemática solo me va a servir para complicarme la vida. Y además la matemática es difícil. Entonces, la parte de motivación es muy importante. Por ejemplo, esto es un ejemplo. El tema de hoy son funciones. A usted como profesor de matemática le toca explicarle cómo se forman los pares ordenados, cómo se representan gráficamente los pares, que al unirlo puede salir una línea recta, una parábola, etcétera, etcétera. Estamos hablando de funciones. Se supone que usted ya vio relaciones y todo lo anterior. Vale. Entonces el alumno dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Si el docente no presenta ese detalle, el alumno dice, en otras palabras, no me va a servir para nada. Y ahí se arruinó todo, excepto aquellos que ya nacieron enamorados de matemáticas, porque sí los hay. Pero imagine que no nací enamorado de matemáticas y el docente no me explica en qué momento me puede ser de utilidad una función. Podría ser que él ocupe otro ejemplo, ¿verdad? Para motivar al alumno, pero es que debe siempre motivarlo. Es lo que aquí dice, inducir. Inducir es ir guiándolo hasta que llegue a donde yo quiero que llegue. Si usted, por ejemplo, le presenta al alumno, cuando le toca el tema de funciones, lo que se llama la gráfica del punto de equilibrio de una empresa, en donde usted representa en un eje la producción, en el otro eje los costos, la producción y en la otra parte los ingresos, los dólares. Entonces, usted traza una curva de los costos fijos, que es una línea recta, que es constante porque eso no cambia, y luego hace una curva, que sería una línea recta en este caso, de ventas. Si vende más, gana más. En donde se intersectan la línea de costos fijos con las ventas, ese es el punto de equilibrio de una empresa. En ese punto no gana ni pierde. Claro que ese punto hay que conocerlo, porque si no, estamos perdidos. Entonces la empresa se pone como meta superar el punto de equilibrio con las ventas. Mientras más lo superen, más aumentan las ganancias. Y ese análisis que parece tan simple, porque estamos hablando de una línea recta, es tan vital, tan fundamental para una empresa. ¿Y a dónde se supone que aprendieron a hacer ese tipo de curva los alumnos? Bueno, eso se aprende en tercer ciclo. Pero mira, una empresa millonaria y le sirve el análisis. Entonces,
El alumno, si se le explica todo eso, dice, bueno, quiere decir que estas curvas que hoy vamos a ver son funciones. No es por gusto que me las van a enseñar, ¿verdad? Entonces, el alumno ya queda con ganas de saber, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues, a ver, profesor, explíqueme. Vale, seguimos. Luego sigue la presentación de la clase. Estamos hablando, bueno, como ya el alumno está motivado, tiene curiosidad por el tema, vamos a la segunda parte, que consiste en una breve introducción al tema, actividades y destrezas que se trabajarán. Es una vista así panorámica de lo que vamos a hacer. Y además una pequeña introducción, para, mire, ¿qué es una función? Dar, por ejemplo, el concepto. Y luego mencionar que si hacemos desarrollamos ese tema y lo hacemos bien, vamos a adquirir ciertas destrezas a través de realizar determinadas actividades. Esto es para ubicar al alumno. Estamos en la primera parte. Sigamos. Luego viene la parte de desarrollo. Ese ya es el trabajo concreto. Y es la parte más importante del proceso, ya que en él se llevan a cabo todas las actividades necesarias para el desarrollo de las destrezas necesarias en el pensamiento matemático. En el desarrollo ahí vamos a realizar todas las actividades pedagógicas, pertinentes, significativas, y que en esas actividades que vamos a realizar el alumno debe involucrarse. Según el libro de Esmate, en un primer momento trabajando en equipo, en un segundo momento trabajando individual. ¿Por qué? Es que el protagonista de la clase sigue siendo el alumno. ¿Y yo, docente, qué soy? Soy el facilitador, soy el guía, soy el orientador. Vale. En esa parte del desarrollo se presentan los conceptos matemáticos acompañados de la ejercitación necesaria para afianzar. Pero es necesario tomar en cuenta que esta parte del proceso didáctico interactúan los dos, tanto el maestro como el alumno. Por lo tanto, es necesario que se preparen actividades adecuadas a los intereses y habilidades de los alumnos. Aunque en la clase de matemáticas se ha limitado mucho solo a la ejercitación, es necesario que se varíen las actividades para que el alumno aprenda utilizando todos sus sentidos. Vale, mira, aquí hay dos detalles. Estamos hablando ya del desarrollo. Un detalle que hay que tomar en cuenta es los estilos de aprendizaje de los alumnos. Algunos prefieren cierto estilo, otros prefieren otro. Y yo como profesor, ¿cuál voy a utilizar? Bueno, usted tiene que ir cambiando. Porque dice, bueno, hoy voy a desarrollar la clase apuntándole a los que tienen este estilo de aprendizaje. Mañana voy a desarrollar mi clase apuntándole a los que tienen otro estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Ah, bueno, es que usted tiene 30 estudiantes enfrente y cada uno con su propio estilo de aprendizaje. No es homogéneo. Hay que darse cuenta de eso. Y segundo, las actividades que vamos a realizar para el estudiante deben ser interesantes, atractivas y que además al desarrollar esa actividad de preferencia involucre todos sus sentidos. Es decir, no solo ver, no es solo escuchar, no es solo escribir, hay que hacer de todo ahí. Mientras más sentidos ocupemos en el desarrollo de una actividad, mejor para el alumno. Además, se concentra más de esa forma. Vale. Una vez que terminamos la parte de desarrollo, vamos con la fijación. Es necesario que se planifiquen actividades de ejercitación, ya que de esta manera las destrezas serán afianzadas y los conocimientos asimilados. En esta fase del proceso, el alumno ya trabaja de forma individual o grupal, poniendo en práctica lo aprendido. En esta fase lo que se pretende es que el alumno utilice las destrezas necesarias para la resolución del problema y pueda también despejar todas las dudas que se le presenten en el mismo. Es decir, en la fase de fijación
viene a ser como, vaya estudiante, demuéstrame que todo lo que yo hice en la etapa de desarrollo fue asimilado, ya sea de forma individual o grupal, ya sea dándole unos ejercicios que ellos van a resolver, unos problemas que tendrán que resolver, y de esa forma me van a demostrar a mí que realmente se asimiló todo lo que se enseñó y se practicó en la fase anterior que se llamaba desarrollo. Por eso esta fase se llama fijación, porque si en la fase de desarrollo el alumno tiene algo claro, algunas cosas, en la etapa de fijación termina de tener claras sus ideas con respecto a ese tema y además lo practica, ya sea individual o grupal. Eso dependerá del tema, depende de varios factores. Sigamos. Luego viene la integración, recordando que el alumno debe construir su propio conocimiento, por lo tanto él es el protagonista de todo. Es necesario que cada aprendizaje nuevo sea integrado al anterior de manera correcta. En el área de matemática esta fase resulta muy fácil, ya que todos los conocimientos van unidos y necesitan de los anteriores para ser aprendidos. Esto quiere decir que llevan una secuencia lógica. Hay que explicarle al estudiante, mire, esto que vamos a ver ahora es necesario que lo aprenda bien, porque si no, el tema que vamos a ver mañana no lo va a poder comprender bien. Porque esto es como en la universidad, es prerequisito para lo que sigue. Eso hay que dejárselo bien claro al estudiante. Lo que hoy voy a aprender me va a servir para entender y comprender lo que me van a enseñar mañana. Y lo que hoy vi, lo entendí bien porque el día anterior aprendí bien todo lo que me enseñaron. Vale. Eso se llama integración, ¿verdad? Que vean ellos cómo encaja todo. No es que el maestro agarra los temas a como caiga, como decimos los salvadoreños, sino que llevan una secuencia lógica, uno es prerequisito del otro, van como encadenados de la mano, uno con otro y con otro. A eso le llamamos integración, que es una parte importante. Imaginen, mira relaciones, después funciones. Hay que explicarle al estudiante, mire, hoy ya entendió usted lo que es una simple relación, pero hoy seguimos con el otro tema que son funciones. Si él ya comprendió bien lo que son los pares ordenados, lo que son las relaciones, lo que es el ejemplo, los ejes cartesianos, cuando estemos practicando una función, no va a tener problema. El barco de los festejos patronales de San Pedro Tuxtla. San Pedro Tuxtla. Durante el camino del licenciado Mario Salvera y su Vale, vamos ahora con lo que es evaluación. Uno de los momentos más importantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje es la evaluación, ya que de esta manera el docente puede apreciar si de verdad hubo progreso en el aprendizaje. La evaluación no se refiere solo a la evaluación final. Durante todo el proceso debe haber evaluación. ¿Por qué? Para hacer los ajustes que se requieran, para hacer las adecuaciones que se necesiten. No vamos a esperar hasta el último día de clase para darnos cuenta que el alumno no aprendió gran cosa. Solo tengo que saber ya y modificar ya la programación para que el alumno aprenda. Y así cuando lleguemos al final, el alumno realmente ya aprendió. Y para la evaluación no es necesario llevar un examen escrito. Sí, los exámenes escritos en determinados momentos son necesarios, pero no es la única forma de evaluar. Hay varias formas de evaluar. Por ejemplo, usted como docente observa, va a la mesa donde está el grupito trabajando y observa, escucha las discusiones que tienen, revisa los resultados de ese grupo, responde a las preguntas que le hacen ellos. Todo eso le indica a usted como docente qué tanto están aprendiendo en ese momento sobre el tema. Ya, si después de eso usted quiere hacer una prueba objetiva, se puede hacer, pero lo que dice acá es que no es la única forma de evaluar. Pero cuando hablamos de evaluación, hay que tener en cuenta un detalle que yo siempre insisto.
hay que evaluar única y exclusivamente lo que hemos enseñado. Es absurdo, es ilegal que yo voy a ir a evaluar algo que no he enseñado. A veces el programa me pide dar un tema que yo no lo di, pero en el examen aparecen las preguntas de ese tema. Eso es ilegal, es inmoral, no es correcto. Yo voy a ir a evaluar lo que enseñé en la clase. ¿Qué vimos? Suma de fracciones. Pues eso es lo que voy a ir a evaluar. ¿Por qué? Es que eso es lo que enseñé. Va, sigamos. Por último viene la fase de retroalimentación. Es necesario que el aprendizaje se dé de manera correcta, por lo cual hay que retroalimentar al alumno en sus aciertos y en sus errores. Cuando se asimile de forma incorrecta el conocimiento, es importante que el maestro corrija esa situación y otorgue al alumno el conocimiento correcto. Asimismo, que se refuerce la destreza utilizada de forma correcta, en su caso contrario, dar el uso correcto. Es decir, si algo lo hizo bien, decirlo públicamente. Mire, este grupo acertó, este grupo hizo las cosas como deben ser. Felicitarlo. Si el grupo o la persona o el estudiante se equivocó, entonces con mucho cuidado hacer la corrección del caso. Para que él lleve claro, bueno, no lo hice bien, pero ya me explicó el profesor que así, así, así se hace. Ya, sale clarísimo. El aprendizaje se dio siempre, aún con ese error. A eso se refiere la fase de retroalimentación, que es la última, ¿verdad? Porque ya usted ya está llegando al final de la clase. Va. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta o vamos bien? Va. Está todo bien, Lick. Va. Entonces, vamos a continuar. Solo permítame. Bueno, sigamos. Sigamos con lo que es planificación. En todas las actividades de la vida, la planificación revisa una importancia vital, pues por medio de ella logramos establecer los alcances que deseamos obtener con nuestra acción. La planificación permite establecer objetivos y escoger los medios apropiados para lograrlos. La planificación es la anticipación a la toma de decisiones. Una buena planificación permite anticiparse en forma apropiada al futuro. Planificar implica que estamos conscientes de que nuestras acciones tienen trascendencia y pueden influir en el futuro. Además de que permite prever resultados para sostenerlo. ¿Por qué planificamos? Porque lo que vamos a ir a hacer en la clase tiene trascendencia. Estoy preparando al muchacho para que tenga las competencias necesarias para la vida. Por lo tanto, mi trabajo como docente es delicado y eso me obliga a planificar, no a improvisar. La planificación permite establecer tácticas o procedimientos, así como las condiciones que favorecerán la consecución de objetivos. La planificación nos permite establecer hacia dónde van nuestros esfuerzos. Esa es la clave. Mediante la planificación, usted no va para cualquier rumbo, porque usted ya trazó un rumbo, usted ya puso una meta. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde quiere llegar? Por eso es importante la planificación. Vale, ahora vamos a entrar en una parte delicadita, con los contenidos. Tenemos tres tipos de contenidos, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los conceptuales van a la parte cognitiva, las ideas, los conceptos. Los procedimentales van a ver los procesos, las fases
para realizar determinada acción, y los actitudinales tienen que ver con el ser. Es decir, los conceptuales están relacionados con el saber, un saber así general. Los procedimentales con el saber hacer y los actitudinales con el ser. El trabajo del docente no es solo meterle conocimiento en la cabeza al estudiante. El trabajo del docente es formarlo como persona. Los objetivos de la educación solo son dos: que el alumno adquiera conocimientos útiles para la vida. Esa es la primera parte, pero no es la única. Y la segunda parte, ¿cuál es? La socialización, la humanización del estudiante. Él va a convivir dentro de una sociedad con varias personas y debe aprender a convivir. ¿Quién va a querer convivir con una persona turbia, con un amargado, con un envidioso? Bueno, entonces la escuela debe pensar en eso. Vale. Entonces ahora vamos con la primera parte. ¿Cómo se puede ayudar a enseñar a aprender los contenidos conceptuales? Número 1, identificar las características fundamentales del concepto. Número 2, distinguir un concepto de otro. Los niños, por ejemplo, tienen problemas para diferenciar entre calor y temperatura. Para ellos es lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos conceptos bien diferentes. Parecidos, tienen algo en común, pero no es lo mismo. Número 3, hacer énfasis en la diferenciación progresiva. Número 4, atender a la integración de conceptos a la nueva estructura cognitiva a través de ejemplos positivos y negativos. Si ya tenemos claro el concepto, hay que poner ejemplos que refuercen eso, para que le quede claro del todo el concepto al estudiante. Número 5. Los hechos o datos pueden ser aprendidos de forma memorística o literal. Hay cosas que no hay de otra, ¿verdad? Hay que aprendérselos de memoria. ¿En qué año se descubrió América? 1492. Tenemos que memorizarlo, no hay de otra. Vale. Número 6. En el caso de los conceptos, se necesita que el educando establezca relaciones significativas con los conceptos que ya posee. Es decir, yo le voy a presentar otro concepto. Él debe, a través de mi acción, a través de mi mediación como docente, debe relacionarlo con los otros conceptos que él ya tiene. Y número 7, se debe dar importancia al establecimiento de relaciones significativas entre los datos y los conceptos, atendiendo la claridad del objetivo. Porque aquí en contenidos conceptuales hablamos de hechos, de datos y de conceptos. Son tres cosas. Vale. Sigamos. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo se puede ayudar a enseñar a aprender los contenidos procedimentales? Los procesos son importantes. Y cuando hablamos de procesos, ahí es donde interviene el razonamiento lógico que aprendimos en matemáticas. Porque los procesos siguen un orden lógico. No es como en las páginas web, ¿eh? En las páginas web yo puedo comenzar por un lado, por otro, por otro, por otro. Pero eso es en las páginas web, por eso son interactivas. Pero acá en los procesos generalmente hay un orden lógico que hay que respetar. Bueno, ¿cómo se puede ayudar a aprender esos conceptos? Vale. Número 1, debe permitir conocer cómo realizar los procedimientos y utilizarlos correctamente. Tengo que explicarle al estudiante cómo va a realizar el procedimiento y cómo utilizar el procedimiento correctamente. Exige del profesor que trabaje con los conocimientos previos del alumno, los cuales deben estar explicados y claros. Los conocimientos previos son importantes porque lo que va a hacer con el nuevo conocimiento es incorporarlo, modificar, enlazarlo con lo que él ya tiene. Número 3, presentar el procedimiento en forma significativa.
En forma significativa significa que el estudiante lo vea pertinente, es decir, de utilidad. Este proceso voy a tener que aprenderlo porque ya me explicó el profesor que me va a servir para tales y tales cosas y me va a servir ya, y me va a servir todos los días. Entonces, para él es significativo. Significativo, ¿por qué? Por la utilidad, porque lo necesita. Y número 4, exigir una explicación oral por parte del alumno. Es decir, yo ya expliqué los procesos, ya expliqué la importancia, etcétera, etcétera. Ahora elijo a un alumno, le digo, vaya, explíqueme por favor, cómo se va a hacer este proceso, por qué es necesario hacerlo, cuál es la utilidad de todo eso. Es necesario hacerlo, porque a veces el profesor asume que todo está claro, pero eso según él. Cuando le pregunta al alumno se da cuenta que está medio claro y a veces nada claro. Por eso es importante. Número 5. Se realiza por enseñanza directa, imitación de modelos o por análisis y reflexión de casos particulares por parte del alumno. Número 6. Supone la utilización de otros contenidos que dan significación a los nuevos. Número 7, debe servir de manera personal y debe ser progresiva. Este aprendizaje admite grados, pues su afianzamiento depende de la práctica y utilización funcional y supone hacer el énfasis en el cómo lo hace el alumno más que en el qué. Cuando estamos hablando de procedimientos, lo más importante es cómo lo hace, no es tanto qué hace. Puede ser una cosa sencilla, pero ¿cómo lo hace? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Porque estamos hablando de contenido procedimental. Vale. Sigamos. Vamos con lo tercero, los actitudinales. ¿Cómo se puede ayudar a enseñar a aprender los contenidos actitudinales? ¿Por qué son importantes las actitudes? Porque una actitud es una predisposición, pero una predisposición no para pensar, es una predisposición para actuar. Por eso son importantes. Porque no es una predisposición a pensar, bueno, nos quedamos a nivel de ideas, aquí no ha pasado nada, eso solo carga él en su mente. Aquí no es así. Una actitud me predispone a actuar. Si una actitud es buena, a la hora de las horas yo voy a actuar correctamente. Si la actitud es mala, a la hora de las horas voy a actuar de forma equivocada. ¿Cuál es mi actitud, por ejemplo, con respecto a, veamos acá, a los indígenas? Si es mala, va a ser una actitud de rechazo. Los voy a discriminar, los voy a atacar. Si la actitud es buena, puedo decir, bueno, todos somos diferentes, todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a vivir en este mundo, cada quien a su modo. Hablamos de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces la actitud es importante y a veces los docentes olvidan ese detalle, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado a la escuela solo a aprender suma y quebrados. También hay que socializarnos, hay que humanizarnos, las dos cosas van a la paz, pero a veces no se nos olvida. Vale, veamos cómo se aprende las actitudes. Número 1, el aprendizaje de actitudes es un proceso que se realiza por la interacción con otras personas. Se inicia con previo de normas y reglas. Es decir, las actitudes las aprendemos mediante la interacción con las demás personas, pero antes tenemos que establecer las normas, las reglas. Bueno, las reglas, las normas que rigen la conducta humana, el comportamiento en la sociedad, etcétera. Por ejemplo, en San Miguel, si tira basura, le cae una multa. Eso es una norma, una regla que ha puesto el alcalde. Yo tengo que saber eso para saber cómo comportarme si voy a San Miguel. No debería ser solo para San Miguel, debería ser para todos los países, todas las ciudades, pero bueno, en San Miguel hay multa. Número 2, ocurre cuando hay cambios en las actitudes y los comportamientos, generados por los procesos de socialización que deben enfatizar en la adaptación a las incidencias sociales y de la participación activa en la sociedad. Es decir, el aprendizaje actitudinal
se da cuando hay un cambio. ¿Cambio en qué? En la actitud y en la conducta, en el comportamiento. Si es una persona agresiva y a través de los contenidos actitudinales que yo he desarrollado en clase, logro minimizar esa actitud agresiva, entonces, claro, cambia. Vale. Luego seguimos con, permítanme, bueno, damos la bienvenida al compañero que se acaba de incorporar. Veo que vamos a llevar dos asignaturas, ¿verdad? Vale, qué bien, bienvenido. Entonces sigamos. Estamos con las actitudes, ¿verdad? El aprendizaje puede hacerse de tres formas. O sea, para aprender actitudes, para modificar actitudes, hay tres formas. Primero, condicionado, cuando se utiliza el refuerzo y el castigo, ¿verdad? Si hace esto, hay sanciones. Como en San Miguel, boto basura, me cae una multa. Condicionado, ese es el condicionado. El segundo es por modelos, cuando reproduce las acciones de modelos reales o simbólicos. Imagínense un niño o un jovencito, pensemos mejor en un jovencito. Este jovencito Y se puede disfrutar la gastronomía. Ven con toda tu familia y amigos y disfruta del segundo Festival de la Luna. Supongamos que este jovencito nace en una colonia de mareros. Habla con mareros. Sus vecinos son mareros. Observa las acciones de los mareros. Vale. ¿Qué impacto va a tener, por ejemplo, cuando de repente lo llevo yo a Chalchuapa y aparece un niño de 10 años formando parte de una orquesta sinfónica que comienza a tocar con gran destreza e interpreta las canciones de Rocío Dúrcal? Por primera vez este jovencito mira un modelo que no es lo que mira en su colonia. Eso le va a impactar. Porque él va a entrar en crisis y va a decir, bueno, quiere decir que hay otros modelos, hay otras formas de vivir, que no todos los jovencitos ni todos los niños andan pensando en maras. Y si lo llevo, por ejemplo, a la Universidad Don Bosco, y un muchacho de 22 años le explica cómo ha desarrollado un proyecto de robótica industrial, y le llena la pizarra con ecuaciones y un montón de términos matemáticos para explicar cómo hizo los cálculos para dárselos al robot. Entonces el jovencito va a decir, bueno, usted no andaba pensando en Mara, porque le estoy presentando otro modelo. A eso se refiere. Y la última es por interiorización, cuando se logra la autonomía sin control externo, es decir, yo he asumido, he entendido, he comprendido y yo decido, y decido bien, porque he asumido las reglas, estoy convencido que no, las reglas no son por gusto, etc. Otra característica es que esto es progresivo, es dinámico y depende del profesor. A veces los profesores fallamos. ¿Cómo fallamos? A veces nos convertimos en mini dictadores en el aula. Llegamos hablando del estudiante de democracia, pero nosotros no somos democráticos, somos dictadores. Entonces el alumno dice, bueno, aquí algo no cuadra, ¿verdad? Este hombre dice que la democracia es una maravilla, pero aquí el docente no toma en cuenta la opinión de ningún alumno, él hace lo que le da la gana, entonces esto es dictadura. A eso se refiere de que depende en parte del profesor. Hay actividades donde uno tiene que ser dictador y decir, bueno, mañana es el examen y punto. Pero hay actividades que se le puede tomar la palabra al estudiante. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo les gustaría que hiciéramos eso? Entonces dice, bueno, el profesor decide él en algunas cosas, pero en otras cosas nos pide opinión. Esto es democracia. Vale.
Al principio se hace de acuerdo con normas y reglas y luego atendiendo a los juicios y valores propios. Es decir, al inicio se trabaja según las normas, según el manual de convivencia, etcétera, pero después ya no. Después el estudiante supone que ya ha formado su propio criterio y ya tiene sus valores propios. ¿Verdad? Ejemplo, le dicen, vaya, va a ir a matar a fulano y tal. No puedo, ¿por qué no? Esa vida no la creé yo, por lo tanto no tengo derecho a eliminarla. Y es válida la posición. Quiere decir que él ha asumido como propio un valor, que es el respeto a la vida. Número 9. Exigen adecuación y consistencia institucionales acerca de los valores, actitudes y normas. Es decir, ahí se refiere al ambiente que se da en la escuela. A veces los ambientes laborales son muy positivos, muy buenos, humanizantes, a veces, pero a veces es lo contrario. Y el problema es que los docentes creen que el estudiante, el padre de familia, no se da cuenta. El estudiante, el padre de familia, lo percibe, pero no lo dice, pero lo percibe. Que no entiende por qué se da eso en una escuela, pero lo percibe. Porque el padre de familia, el estudiante no es ciego. Probablemente no tiene la misma formación que el docente, no tiene la misma experiencia que el docente, pero algo capta. Así que hay que estar conscientes de ese detalle. Sigamos. Vamos con lo que es planificación de la enseñanza. ¿Hay algún comentario o ya nos perdimos? Vale, sigamos. Vamos entonces con lo que es planificación de la enseñanza. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática se debe hacer partiendo de situaciones y de hechos que faciliten en el estudiante percibir, interpretar, comprender y tomar decisiones para resolver problemas matemáticos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Partir de situaciones reales. Por ejemplo, yo tenía, mejor dicho, un alumno que vendía en los buses. Y de repente nos tocaba que revisar la división decimal y todo eso. Y él me decía, no, eso no me gusta. Ah, de veras, le dije yo, ¿y qué le vas a decir al cliente cuando te equivoques con el vuelto? Dice, no te va a pagar. Dice, te va a meter tu trompón porque va a creer que lo hiciste a propósito. No te compliques, aprende a dividir bien, aprende a trabajar con los decimales y así te evitas miles de líos. Ese es un ejemplo. Yo trabajo con estudiantes bastante pobres. Se hace necesario planificar estrategias didácticas que tomen en cuenta al niño como centro del saber y al maestro como mediador. Solo imagínense, hay que tener claro quién es el protagonista aquí, quién es el centro de todo, el estudiante. Y yo docente que soy mediador. Allá arriba está el conocimiento abstracto, aquí abajo está el estudiante y yo docente estoy en medio. En medio para guiar al niño a que poco a poco vaya llegando a adquirir esos conocimientos tan abstractos que están arriba. Eso hay que tenerlo claro. Otro problema es con la memoria, ¿verdad? A veces los docentes le apuestan más a la memoria. Esto hay que aprenderlo, esto hay que memorizarlo. De eso no hay cosas que necesariamente tienen que memorizar, pero hay que tratar de que sean pocas. ¿No? Enseñar es un proceso complejo y provisorio que alienta el aprendizaje. Entendido como un proceso de sucesivas interacciones con el objeto de conocimiento continuo. La planificación constituye un proceso significativo que valora y favorece la transformación de las prácticas de enseñanza.
Es una hoja de ruta cuyos objetivos, contenidos, actividades y otros se articulan entre sí con un sentido orientado. Es decir, cuando hablamos de planificación ya sabemos que ahí van reflejados los objetivos, los contenidos, las actividades, etcétera, etcétera. Pero todo eso no son unidades independientes. Todo eso va articulado. Articulado quiere decir que va enlazado. Que si yo modifico uno, ya le afectó a los demás. Modifico este otro, le afectó al resto. Por eso van articulados. La planificación puede diferir en relación a lo que el docente se proponga, llegando a ser de ciclo, de curso, de unidades de clase. O sea, hay diversos tipos de planificación. Puede ser una planificación general del curso, una planificación general de la unidad y otra ya concretamente de una clase. La planificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje es importante, ¿por qué? Bueno, primero, la planificación es un proceso que permitiría al docente garantizar el logro de los objetivos que persigue la enseñanza y las expectativas de aprendizaje que éste se plantea. La planificación toma en cuenta múltiples variables que incidirán en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Permitiría al docente mejorar su enseñanza organizándola de mejor manera. Como es un proceso dinámico en donde intervienen muchos factores, yo llevo una planificación. Ya a la hora de ejecutarla me doy cuenta si eso cuadra o no cuadra y luego la reviso, la modifico. Porque el objetivo es que la enseñanza sea efectiva. Ahora vamos con respecto a la formación del docente de matemáticas. Pero antes quería saber si hay alguna pregunta. No, ¿verdad? Bueno, sigamos. El profesor de matemática ha de ser un profesional matemáticamente culto, es decir, se las sabe todas con respecto a matemáticas. Vale. Este es un conocimiento proyectivo, en el sentido de que no es para su uso exclusivo, sino para hacerlo llegar a otros a través de la enseñanza. Es decir, los conocimientos matemáticos que yo adquirí, voy a compartirlos con los estudiantes. Entonces, ese conocimiento no es exclusivo para mí, es para compartirlo. Sigamos. En el contexto de la didáctica francesa, el proceso de transformación del conocimiento matemático superior en un conocimiento a enseñar es lo que se denomina transposición didáctica. La transposición didáctica significa que yo me voy a ubicar en el nivel en que estoy dando clases. Si ayer fui a una capacitación en la universidad y estuvimos resolviendo cálculo integral, no voy a llegar con ese mismo material a un séptimo grado. Es ilógico. La capacidad todavía no está desarrollada para eso. Me voy a ubicar. A eso le llaman transposición. Aquel conocimiento yo lo voy a adaptar, lo voy a modificar para que los alumnos de este nivel me puedan comprender, porque allá estábamos en otro nivel. Eso le llaman transposición didáctica. Un estudio de los significados de un concepto matemático es tarea indispensable en la planificación con mira a su enseñanza-aprendizaje. O sea, un concepto matemático podría tener varios significados, varias aplicaciones también. Entonces, yo como docente tengo que estudiar esos diferentes significados, porque tengo variedad de alumnos, no son homogéneos. Ahora vamos a comenzar con las diferentes planificaciones. Comenzamos con la planificación de una unidad didáctica. Vale. Por unidad didáctica nos referimos
a una propuesta de trabajo que expresa las decisiones del docente respecto al proceso completo de enseñanza-aprendizaje. Es una propuesta en donde el docente dice, va, yo así quiero trabajar, esto es lo que pienso que que es lo mejor para los estudiantes. Pero en esa propuesta, articulado quiere decir que uno depende del otro, van amarrados. Articula de manera coherente, no es a lo loco, no es como caiga. ¿Qué es lo que va a articular? Bueno, los contenidos de la planificación, que son los objetivos, los temas o contenidos, las actividades, los aspectos metodológicos y criterios de evaluación. Es decir, el docente considera los aspectos matemáticos y didácticos de la noción que se propone enseñar y determina previamente lo que los alumnos ya saben. Todo ello buscando plantear actividades centradas en su valor, atendiendo al contexto en el cual se desarrolla. Estamos hablando de unidad didáctica. Algunas preguntas que orientan al docente en cuanto a la unidad didáctica puede ser: ¿qué lugar ocupa el contenido seleccionado en el diseño curricular? ¿Qué aprendizajes persiguen los alumnos a trabajar este contenido? ¿Cuál ha sido el motivo de elección? ¿Qué necesitan saber previamente los alumnos para construir este conocimiento? Imagínense con un solo tema, suma de fracciones, por ejemplo, o funciones. ¿Qué debe preguntarse el docente con ese tema? Primero, dentro del currículo, ¿qué puesto ocupa? ¿Cuál es la prioridad que le dan ahí? ¿O no tiene prioridad? No es prioritario. Luego, ¿qué aprendizaje persigue? Si yo enseño funciones, si yo enseño suma de fracciones, en realidad, ¿cuál es el aprendizaje que quiero conseguir enseñando eso? Y luego, ¿cuál ha sido el motivo de elección? ¿Por qué se eligió ese tema? ¿Por qué no otro? ¿Y qué necesitan saber previamente los alumnos? Es necesario conocer todo eso por un solo tema. Y si son 10 temas, vale. En la unidad didáctica habrá que seleccionar contenidos del diseño curricular e identificar los conceptos claves para su comprensión. Luego, indagar lo que el alumno ya sabe con respecto al contenido y analizar el avance conceptual que se propone y estructurar una secuencia de actividades que den cuenta del contenido. Y luego pensar en la evaluación. Todo eso debería ir reflejado en la unidad didáctica. O sea que la unidad didáctica es un documento delicado. No puedo ir a piratearlo como un docente de otra escuela, porque él tendrá otro tipo de estudiante. Yo voy a planificar de acuerdo a mis estudiantes. Para el diseño de la unidad didáctica sugerimos enunciar la fundamentación, es decir, la síntesis del contenido a enseñar, su proceso de construcción y los propósitos que orientan la misma, los objetivos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ahí le dan la lista de lo que debe incluir la planificación. Y aquí está un ejemplo. Yo quisiera que lo revisáramos. Algo tedioso revisar esto, pero revisémoslo. Estamos hablando de una unidad didáctica. No estamos hablando todavía de una clase. Es la unidad. Es decir, puede abarcar, por ejemplo, 2 meses, 3 meses. Vale. Y el cuadrito viene bien elaborado. Arriba van las generalidades. Nombre del docente, número de la unidad, en qué periodo está, la asignatura, sección, cuándo comienza esta unidad, cuándo termina, para qué año lectivo es y el grado. Vale. Esas son las generalidades que hay que llenarlas, porque no es lo mismo un plan de unidad para octavo que para noveno o para bachillerato. Por eso es que es necesario identificar bien. Bueno, aquí de quiénes estamos hablando. Vamos ahora, dice que el nombre de la unidad se llama fracciones. Podría ser otro tema, ¿verdad? Pero bueno, fracciones. ¿Y por qué es unidad? Es que las fracciones abarcan un montón de cosas.
Suma, resta, multiplicación, división, número mixto, etcétera, etcétera. Entonces la unidad entera se llama fracciones, pero las fracciones ya a la hora de la hora abarca un montón de cosas. Primero definimos cuáles son las competencias básicas, tomando en cuenta la inteligencia múltiple. Porque hay 8 inteligencias según Gagné, hay que tomarlas en cuenta. Todas hay que desarrollarlas, todas son importantes. Pero ¿cuáles son las competencias? Ya hablando de fracciones. Cuando salgan de estas clases, después de haber recibido todas las clases de la unidad que llama fracciones, ¿qué habilidades, qué destrezas deben llevar ya los niños con respecto a esta unidad? Y ahí damos la lista, miren. Cuando sea otra unidad, que por ejemplo sea, a ver, pensemos, por ejemplo, factorización o álgebra, pues las competencias van a ser otras, porque la unidad ha cambiado, los temas son otros. Pero en este caso específico, las competencias se refieren a las habilidades, destreza y conocimiento que el estudiante va a adquirir al terminar de manera satisfactoria el estudio de esta unidad, que se llama fracción. Vale. Luego vamos con los objetivos didácticos. Ya en concreto, ¿qué pretendo yo que aprendan los alumnos? Veamos uno, dice conocer los términos de una fracción. Leer, escribir y presentar fracciones. Es decir, esto ya es algo bien concreto. Esto es lo que quiero lograr yo. Las competencias son más generales, los objetivos ya son más concretos. Luego nos vamos con los criterios de evaluación. ¿En qué me voy a basar yo para ponerle 10 a un estudiante? ¿En qué me basé? Porque le puse 0 de calificación. No es porque me caiga mal el estudiante, no es que porque me caiga bien. Aquí debe ir reflejado en qué me voy a basar para ponerle 9, para ponerle 8, para ponerle 6, etc. Luego vienen los indicadores. ¿Y los indicadores qué son? Bueno, como su nombre me indica, como su nombre lo dice, un indicador indica el nivel de avance del estudiante. ¿En qué me voy a basar yo para poder evaluar a este muchacho? Por ejemplo, un indicador dice, utiliza las fracciones para calcular, interpretar y representar la realidad. Y si yo digo, sí, las utilizó bien, entonces me voy a los criterios de evaluación. Ahí dice, calcular mentalmente multiplicaciones por 5. Y como utiliza bien las fracciones, por lo tanto cumple con este criterio, por lo tanto en ese criterio yo le voy a poner 10. Es decir, el indicador es un poco más amplio. Perdón, los criterios de evaluación son un poco más amplios que los indicadores. Los indicadores ya son acciones concretas. Ejecutó esta acción y la hizo bien, por lo tanto, cumple con el criterio de evaluación que dice tal y tal cosa. Así funciona eso. Sigamos. Esta es la primera parte. Vamos con la segunda. Los contenidos de ejes transversales. Aquí volvemos a lo mismo. Tenemos 3 tipos de contenido y a la par un eje transversal. ¿Qué es un eje transversal? Un eje transversal es como un objetivo que abarca todos los contenidos. Es decir, yo voy a desarrollar los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales para poder lograr ese eje transversal. En este caso dice educación para la igualdad, valorar la importancia de nuestra familia y de colaborar en las tareas de casa. Ese es un eje transversal. El asunto de los ejes transversales es que no vale solo para matemáticas. Un eje transversal vale para todas las asignaturas. Por eso se llama eje transversal. Es un eje transversal porque vale para todas las asignaturas y para todo tipo de contenidos.
No importa cuál contenido esté desarrollando en ese momento, pero ese contenido al desarrollarlo va a contribuir a que este eje transversal se cumpla. Así funciona eso. Y por último, las actividades de aprendizaje. Es decir, para el tema de fracciones, acuérdense que aquí lo que manda es el tema de la unidad, el nombre de la unidad. Estamos hablando de fracciones, de quebrados. Ahora que ya hablé de criterios y hablé de un montón de cosas, voy a lo último. Las actividades de aprendizaje. Primero, la motivación. La motivación se refiere a cómo inducir al estudiante para que le den ganas de aprender esos temas. ¿Cómo voy a hacerle yo para que él vea la importancia, la utilidad del tema que estoy por desarrollar? Esa parte es bien importante. Porque si el estudiante dice, no, es que esto no me va a servir para nada, ya estuvo, se va a dedicar a hacer desorden en la clase y punto. Vamos con la segunda, que son las actividades de integración. Aquí, por ejemplo, dice identificar los términos de las fracciones, responder preguntas sobre imágenes que representan fracciones, etc. Las actividades de integración se supone que son cuando ya el estudiante demuestra que ha aprendido. Bueno, porque en la etapa de desarrollo de la clase, el profesor expone, el profesor pone a desarrollar cierto tipo de actividad a los alumnos, con el objetivo de que ellos vayan comprendiendo el concepto matemático que él quiere que comprendan. Ya terminó esa etapa, ya se hicieron todas las actividades. Ahora viene la parte de integración. Demuéstreme, estudiante, ya sea de forma individual o grupal, que comprendió lo relacionado con esos temas. Entonces, los criterios de integración, o sea, lo que abarca la parte de integración, es eso. ¿Cómo me va a demostrar el estudiante que realmente comprendió, después de haber hecho todo el montón de actividades y después que el profesor expuso el tema? Luego vienen los complementarios. Este complementario es casi como para asegurarse, ¿verdad? Vaya, vi que el estudiante pudo hacer los ejercicios. Viene un ejercicio complementario que es como para confirmar. Veamos si es cierto. Un ejemplo sería de que, bueno, el estudiante hizo bien los ejercicios, yo lo observé que los hizo bien. Ahora, como ejercicio complementario, yo lo voy a pasar a la pizarra y le digo, explíquele este ejercicio a sus compañeros. Usted lo hizo bien, ahora solo quiero que se lo explique a ellos. Esa es como una confirmación. Si él ya me lo entregó bien hecho, y yo vi que lo estaba haciendo él, pero ahora necesito confirmar. Ese sería un ejemplo. Hay otros casos. Y luego el uso de las TIC. No olvidemos que las TIC son un apoyo valioso, un apoyo importante. Hay que sacarle el jugo a las computadoras. El estudiante está acostumbrado a eso. Afuera de la escuela, él usa su celular, se conecta a internet. En su casa él tiene computadora, anda revisando. Él viene acostumbrado de ver videos en YouTube, de un montón de cosas. Y qué triste cuando llega a la escuela y no ve ni una computadora y además le prohíben usar el celular. Y el profesor a la antigua va con su cartelito. No es que sea malo eso, lo que pasa es que eso ya se volvió obsoleto. Eso de ir con su cartelito ahora ya se considera obsoleto. Hay otros recursos, que son las TIC. Vaya muchachos, hoy que ya entendimos todo esto, agarren su computadora, entren a GeoGebra y me van a resolver este ejercicio. Si porte Felipe, porque él viene acostumbrado a trabajar con las TIC. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y no es solo usar por usar, es que el muchacho cuando está frente a la computadora se concentra, porque solo es él y la máquina. Y el programa, como es interactivo, muchas veces le dice, te equivocaste, volvelo a hacer.
Y el muchacho va aprendiendo. Por eso es importante usar las TIC. Porque conforme yo las voy usando correctamente, estoy avanzando en el logro del objetivo, estoy aprendiendo más. Porque las TIC no deben estorbar el logro del objetivo, al contrario, deben contribuir. Vale, sigamos. Luego sigue la metodología de aprendizaje. ¿Verdad? Es decir, primero, ¿cuáles materiales, cuáles recursos voy a usar? Si voy a usar el libro de mate, voy a usar lápiz y cuaderno, voy a usar la pizarra, hay que definirlo. Y luego las estrategias de enseñanza. ¿Cuáles estrategias voy a usar? Para esta unidad, porque para otra unidad podrían ser otras. No es que vamos a hacer las mismas siempre, a veces no cuadran. Y hay que definirlas. Sigamos. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Y terminamos lo que es planificación de una unidad. Ya vio que no es tan simple. Entonces sigamos ahora con lo que es la clase. Y las dos cosas son importantes. No puede decir uno, bueno, es que mire, yo como a dar clases voy, solo voy a interesarme en la planificación de clase. No. Tenemos el más amplio que es el plan de unidad, que ya lo revisamos. Ahora vamos con la clase. Planificación de una clase. Vamos, sigamos. La planificación de una clase es un recorte de la unidad didáctica y se desprende de ella. Por eso es que la unidad didáctica era importante. Vale, voy a agarrar este pedacito de la planificación didáctica y se va a llamar clase. Arranco de la unidad didáctica el pedacito y con ese voy a trabajar hoy. Mañana voy a agarrar otro pedacito y con ese voy a trabajar mañana. Así de fácil. El docente selecciona el contenido y estructura la secuencia de actividades alrededor de un conjunto de problemas que dan cuenta del mismo. Cada clase la continuación de las anteriores y la preparación para la siguiente. La secuencia de actividades en matemáticas representa itinerario de actividades que permiten complejizar, profundizar y establecer relaciones alrededor de la noción a construir. El trabajo deberá organizarse de manera que resulte productivo en términos de aprendizaje que se puedan evaluar. Vaya, mire. El trabajo que voy a hacer en una clase debe resultar productivo para los aprendizajes. Es decir, que en lugar de estorbar los aprendizajes, va a contribuir a mejorar los aprendizajes. Lo primero. Y segundo, que los objetivos y todo lo que voy a hacer en la clase se pueda evaluar. Hay diversas formas de evaluar. Lo importante es que se pueda evaluar. La clase se identifica como una unidad de tiempo con ritmo propio, en la cual se advierte una macroestructura compuesta por inicio, desarrollo y cierre, y al interior de la clase una microestructura según el sentido de cada actividad. Es decir, la macroestructura de una clase solo consta de tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Pero adentro de cada una de esas tres va una serie de actividades que se le llama microestructura. Ahí pues ya depende del profesor, ¿verdad? ¿Qué actividad voy a realizar para motivar? Eso estamos en la fase de inicio. El desarrollo. ¿Qué actividades van a hacer los estudiantes? Puede ser 1, 2, 3, 4. ¿Y va a ser individual o va a ser grupal? Y el cierre. Bueno, el cierre es que me confirmen que realmente aprendieron. Va la retroalimentación, etcétera, etcétera. ¿Y cómo voy a comprobar yo eso? Bueno, hay una serie de actividades. A eso le llaman aquí microestructura. La planificación es una representación de la enseñanza, una anticipación a la acción, pero al mismo tiempo es un intento, una hipótesis de trabajo. ¿Qué es una hipótesis? Cuando usted termine la licenciatura en enseñanza de la matemática, va a hacer su tesis, es decir, su trabajo de investigación.
Y el trabajo de investigación que va a hacer va a contener hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que se tiene que demostrar. En el transcurso de la investigación, usted demuestra si la hipótesis es falsa o es verdadera. Pero al principio usted la pone como afirmativa. Yo, por ejemplo, hice una investigación acerca de la evaluación en el área de ciencias jurídicas. La hipótesis decía: los estudiantes de ciencias jurídicas de la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas son evaluados adecuadamente. Esa era la hipótesis. Yo sabía que no eran evaluados adecuadamente, pero es que las hipótesis van en positivo. En el transcurso de la investigación se demostró que no son evaluados adecuadamente. Y se justificaba por qué y todo. O sea que en otras palabras la hipótesis se convirtió en falsa. Entonces a eso se refiere aquí. Cuando yo preparo una clase es como que yo esté preparando una hipótesis. Es decir, bueno, ¿y esta clase que yo ya preparé será la más adecuada? ¿Será la que realmente va a mejorar los aprendizajes? Las actividades que voy a realizar en esta planificación, ¿de verdad van a contribuir? Yo asumo que sí, por eso se llama hipótesis, porque va en afirmativo. Ya a la hora y las horas, cuando los estudiantes estén realizando las tareas, cuando yo como docente esté exponiendo, cuando esté en la parte de evaluación, en la parte de retroalimentación, o con las preguntas que me hagan los estudiantes, ahí me voy a dar cuenta si esa planificación que yo llevaba para esa clase realmente es la más adecuada o no. Podría ser que resulte que sí. Entonces la hipótesis queda confirmada, es verdadera, pero podría ser que no. Habrá que modificarla. Bueno, hoy me di cuenta que esta no es la mejor manera de desarrollar este tema. Por lo tanto, la hipótesis, es decir, mi planificación, es falsa. La voy a modificar. Pero eso después de haber desarrollado la clase. A eso se refiere cuando dice que es una hipótesis. Vale, sigamos. La planificación entendida como un proceso. Bueno, antes de continuar con esto, quería saber si vamos bien o hay algún comentario, alguna pregunta, porque han estado un poquito callados. Agarran en serio ustedes el poema de Pablo Neruda. No sé si ya han leído a Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene un poema que se llama Me gusta cuando callas. Y el poema dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es decir, está aquí a la par mía, pero está como ausente, como lejana. Aquí no, ni ausente ni lejano. Aquí estamos ya, en vivo y a todo color, como dice. Vale, sigamos. Vamos ahora con lo que es la planificación entendida como un proceso. Aparecen aquí muchas preguntas. Primero, ¿está secuenciado el contenido seleccionado? Es decir, ¿sigue un orden lógico las diferentes actividades? Número 2, ¿son adecuados los problemas iniciales? Habrá que ver, ¿verdad? Porque si no son adecuados, lo que va a hacer es desmotivar a los estudiantes. Va a decir, no, esto no, hombre, esto es del otro mundo. Y ya no le ponen atención al profesor. Número 3, ¿el problema seleccionado permitirá a los alumnos un avance conceptual en el trabajo matemático? Habrá que ver, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso se habla de hipótesis. Número 4, ¿anticipan los posibles procedimientos de resolución para la situación planteada? ¿Cuáles son los posibles errores o dificultades? Número 5, ¿anticipa cuáles son las ayudas adecuadas para que puede ofrecer? ¿Tus intervenciones alientan el hacer, el probar, abren nuevos problemas? Son preguntas para el docente.
Número 6, considera a partir de las producciones de los niños en la puesta en común. Número 7, promueve que los niños validen sus producciones. Número 8, organiza la presentación de las producciones en la puesta en común. Número 9, identifica el saber que podrá utilizar el niño en otras ocasiones. ¿Cómo? 10, la modalidad de trabajo en el aula favorece el aprendizaje. ¿Cómo administra el tiempo? Número 11, son adecuados los materiales didácticos. ¿Hay otros materiales posibles? Es decir, todas estas preguntas son válidas y van directo para el docente. Y aquí incluso pregunta, ¿cómo administra el tiempo? ¿Por qué a esta actividad le va a dedicar más tiempo y por qué a esta poquito tiempo? Eso es la administración del tiempo. Y hay que ser cuidadoso porque en una clase no solo va exactamente el desarrollo del tema. Pasó lista al inicio de la clase. Eso no tiene nada que ver con el tema. Eso es administrativo, pero hay que hacerlo. Está a media clase y llega el director a consultarle algo. Hay una interrupción. Eso es administrativo, pero ya le robó tiempo a la clase. Por eso es que cuando uno planifica, organiza el tiempo, debe ser cuidadoso, tomando en cuenta las contingencias que se presentan, ¿no? Aquí vamos ahora con un ejemplo de guión de clase. Este es como la coma, decían, del profesor. Vaya, para este día ya se presentó a las 7 el profesor. Me imagino que trae el guión de clase en la mano. Veamos qué es lo que va a desarrollar. Primero, las generalidades. Porque no es lo mismo enseñarle a tercer grado que a octavo o que a último año de bachillerato. No es lo mismo. Entonces las generalidades van para qué grado, qué asignatura, cuánto va a durar la clase, porque la clase no necesariamente debe durar 1 hora. Pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende. Depende del tema. Y siempre vamos con el nombre de la unidad que son fracciones. Comienza con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa clase? Dice, resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas de números fraccionados. Ese es el objetivo. O sea que toda la clase va a girar alrededor de eso. Haga lo que haga el profesor, haga lo que haga el estudiante, todo va orientado hacia eso. Después se va a ver si se logró el objetivo y en qué nivel se logró. Porque podría ser que no se logró 100%, pero se logró 80%. 80% es bastante. Es que mire, al 10 llegamos, 10%. Ay, Dios, estamos mal. Luego vienen los contenidos conceptuales. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales que voy a desarrollar hoy en esta clase, aquí y ahora? ¿Cuáles son los procedimentales y cuáles son los actitudinales? Hay que tenerlo bien clarito, clarito. Luego vienen los famosos indicadores del logro. O sea, un indicador es aquello que me dice el nivel de avance. Por ejemplo, aquí dice, utiliza las fracciones para calcular, interpretar y representar la realidad. Si no las utiliza mal, ese indicador me dice, mire, este estudiante va mal. Dele refuerzo, vea qué hace, pero no está trabajando, no se ha logrado, no va avanzando. Para eso sirven los indicadores. El indicador me dice, como un carro. ¿Cuáles son los indicadores de un carro? La velocidad. Es el principal indicador. La velocidad, el nivel de gasolina. No me va a quedar sin gasolina a medio camino. La presión de las llantas. Hoy los carros nuevos traen ahí un indicador. Y así hay varios indicadores. Yo como motorista abordo el carro y veo los indicadores. Veamos cómo estamos de gasolina. Veamos si necesito pasar ya a la gasolinera o me alcanza. Vale. Veamos cómo voy de velocidad. Porque aquí dice que el límite máximo de velocidad son 100 kilómetros por hora. Voy a 110, me voy a bajar. Voy a 80, voy bien, no me he pasado. Esos son los indicadores. Entonces, acá en educación hay que poner indicadores. Vale. Luego vienen los momentos de la clase, que aquí le llaman la primera parte activación de conocimientos previos, o sea, introducción o inicio.
que es la parte para motivar al estudiante, para ver qué tanto sabe del tema, etcétera, etcétera. Luego viene la construcción de conocimiento, o sea, el desarrollo, que es propiamente la clase. Y luego la consolidación de conocimiento, la culminación. Y aquí hay ejemplos, ¿verdad? Ejemplos. ¿Qué va a hacer al inicio? ¿Qué va a hacer en el desarrollo? Y para recapitular, o sea, al final, ¿qué piensa hacer? Vale. Esto es importante. Y estamos hablando de una sola clase. Y este guión de clase, ¿por qué es importante? Imagine que el profesor amanece enfermo, no se presenta a trabajar, le toca al subdirector ir a dar la clase porque no se pueden despachar los alumnos. Y el subdirector llega en la luna, no sabe ni en qué tema va el profesor, no sabe nada. Pero, como el profesor ha dejado el guión de clase, es que es como un mapa, ¿verdad? Entonces ya el subdirector, por ejemplo, o el director, o quien sea, se ubica y dice, ah, bueno, ahorita están viendo fracciones. Primero voy a hacer estas actividades que aquí dice, y las va siguiendo en orden. Para hoy, que ya terminamos la primera parte, vamos a entrar a lo que es el desarrollo, y aquí me da la lista de actividades que voy a desarrollar. Es como un mapa, entonces cualquiera puede ir a cubrirle, bueno, cualquier docente, ¿verdad? Puede ir a cubrirle a ese grupo, a esa clase, porque ha dejado el mapa. Vale. Y luego viene la parte de recursos. ¿Cuáles recursos va a utilizar para ese tema en particular? Y no se le olvide meter dentro de los recursos las TIC. Hoy la mayoría de escuelas tiene computadoras. Los estudiantes andan llevando buenos teléfonos con conexión a internet. La escuela donde yo trabajo, por ejemplo, el profesor de matemáticas les dice, vaya, entren a internet, instalen GeoGebra ahí en su celular y hagan estos ejercicios. Y me los mandan por WhatsApp, los ejercicios ya resueltos. Están usando tecnología, no necesariamente en un centro de cómputo ni con una computadora, están usando su celular. Eso había que ponerlo ahí, en los recursos. Y luego viene la evaluación. ¿Cómo va a evaluar? Recordando que se va a evaluar lo que se enseñó. Si hoy vi fracciones, ¿por qué le voy a evaluar otro tema si él no es el tema que di? Ahora, ¿cómo voy a evaluar? Hay que variar la forma de cómo evaluar. Hoy voy a evaluar mediante una lista de cotejo. Hoy voy a evaluar mediante una presentación oral o un mapa conceptual, etcétera, etcétera. Y por último, la famosa prueba objetiva. ¿Y por qué hay que cambiar la forma de evaluar? Es que los estudiantes no son homogéneos, hay variedad. Cada quien tiene una personalidad diferente, un estilo de aprendizaje diferente, problemas en su casa diferentes, etcétera, etcétera. Y si yo siempre lo voy a evaluar con el mismo instrumento, algunos no van a encajar en eso. Entonces yo ayer usé tal instrumento, hoy voy a usar otro, mañana otro, para que la información sea más completa, la información que me proporciona la evaluación. Sigamos, ya casi terminamos. El enfoque de resolución de problemas, estudio de clase. La idea de estos estudios de clase, voy a ser breve porque ya el tiempo se nos está acabando. Mire, esto de estudio de clases, aquí en El Salvador, bueno, al menos en las escuelas donde yo he visto que se ha querido aplicar, no ha funcionado. Parece ser que el docente no está preparado para eso. Pero voy a hablar, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que un grupo de docentes, en este caso docente de matemática, entre todos van a preparar una clase, pero solo uno la va a ejecutar en presencia del resto de docentes. Un profesor de ese grupo
va a ejecutar esa planificación, va a desarrollar esa clase y los demás simplemente van a observar. Finalizada la clase, se vuelve a reunir el grupo de docentes para revisar lo bueno, lo malo y lo feo de ese desarrollo de clase, de esa ejecución. Discuten entre ellos lo bueno, lo malo y lo feo y terminan modificando la planificación porque le incorporan las correcciones, hacen los cambios que consideran oportunos, etcétera, etcétera. Se supone que al final de ese ejercicio queda una planificación que ya ha sido bien estudiada, bien analizada, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretende acá el estudio de clases. Ojalá que algún día se realice en El Salvador, ¿verdad? Aquí en El Salvador hace algunos años intentó realizarse, le llamaron maestro espejo. No era igual a esto, era parecido. Maestro espejo, ¿qué quería decir? Que dos docentes, que son muy afines entre ellos, porque se le daba la oportunidad de seleccionar a su pareja, dos docentes planificaban una clase juntos sobre un tema, sobre una unidad, y uno de ellos iba a desarrollarla y el otro se quedaba como observador. Terminada la clase, se reunían para hablar sobre lo que sucedió, lo bueno, lo malo y lo feo, y hacerle las modificaciones al guión de clase. A eso le llamaron aquí maestro espejo. Se hizo algunos intentos, se realizaron algunas prácticas sobre eso en algunas escuelas, porque era el Ministerio de Educación quien andaba promoviéndolo. Y lo que yo pude darme cuenta es que la mayoría de maestros no lo hizo, porque no estamos acostumbrados a que nos observen cómo realizamos nuestro trabajo. Y los poquitos que lo hicieron, no dieron a conocer los resultados. Entonces, en otras palabras, no se realizó como tenía que realizarse. Eso en el caso concreto de El Salvador, que es un poquito parecido a esto que presenta aquí la universidad. Ahora, por último, quería mencionar el caso de Finlandia, un caso interesantísimo. Usted sabe que Finlandia siempre lleva el primer lugar a nivel mundial en las pruebas internacionales que hacen con estudiantes de bachillerato. Primer lugar, Finlandia, desde hace... Hola, ¿ya vinieron? ¡Qué rápido! Esperen, me voy a quitar llave. Voy a quitar aquí. Bueno, disculpen la interrupción. ¿Sí? Bueno, el caso de Finlandia es interesante. ¿Qué hacían en Finlandia? En Finlandia, el docente entregaba una copia de planificación, de su planificación de la clase. Llegaban los estudiantes que estaban recién graduados o ya por graduarse de docencia a observar la clase, pero cada uno ya llevaba la planificación de esa clase en la mano. Ellos estaban observando, no participaban para nada en la clase, iban haciendo las observaciones por escrito, a la par de cada cosa, cada actividad, hacían sus anotaciones. Terminada la clase, los estudiantes o los docentes observadores se retiraban a discutir lo que vieron
a compartir entre ellos lo que habían visto, lo bueno, lo malo y lo feo, y entre todos sacaban una nueva planificación de esa clase, un nuevo guión de clase, y se lo entregaban al maestro, encargado del grado. Le decía, mire, le hemos hecho observaciones a su planificación, aquí está la planificación modificada. Si el docente encargado quería hacerle preguntas, podía hacerla, ¿verdad? Pero así funcionaba eso. Y por eso el sistema, bueno, ese es uno de los tantos factores por los cuales el sistema educativo de Finlandia es exitoso. Más o menos eso es lo que quiere dar a entender esto del estudio de clases. Lo estoy resumiendo porque esto es un poquito largo y más o menos de eso se trata. Y por último estamos hablando de resolución de problemas como eje de la clase. Hay un acuerdo en este momento en el área de matemáticas que la metodología a usar es la resolución de problemas, porque eso le permite al estudiante alcanzar, comprender los conceptos matemáticos que en sí son abstractos. Ya se ha probado de todo y han llegado a la conclusión que el mejor método es ese. Pero porque eso permite comprender los conceptos matemáticos, que son abstractos, ¿verdad? Bueno, entonces de eso se trata. Aquí habla de resolución de problemas. ¿Ya? Luego viene aquí la estructura de la clase, un modelo, cuántos minutos le va a dedicar a cada cosa. Es una propuesta, ¿verdad? Claro que dependiendo del tipo de estudiante, el tipo de tema, etcétera, etcétera, puede ser que cambie, pero así en términos generales la propuesta es esa, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema. Vale. Ahora lo que sigue es las preguntas. Aquí hay unas preguntas que hay que responder. Puede capturar la pantalla si quiere para que voy a ver si puedo ampliar esto. Vaya, las preguntas solo son 4, que hay que subirlas a la plataforma, ¿verdad? No recuerdo la fecha exacta, pero normalmente dan 5 o 6 días para subir las preguntas. Vale, la primera pregunta dice, ¿en qué consiste una planificación? Aquí se le apuesta más a cómo lo entiende usted. Porque aquí en la presentación hay una definición, si usted busca en internet hay miles de definiciones, pero aquí más que todo se trata de que diga usted, ¿cómo entiende usted la planificación? Me llamo, Esa era la primera pregunta, ahora vamos con la segunda. La segunda dice, ¿cómo se puede ayudar a enseñar a aprender los contenidos conceptuales dentro de la planificación didáctica? Y luego viene la otra pregunta, los contenidos procedimentales y luego los actitudinales. Ya hay algunas ideas dentro de la presentación, revíselas y vea qué puede agregar o qué puede modificar con respecto a lo que dice la presentación. Los 3 tipos de contenidos son importantes, pero no se va a enseñar de la misma forma, porque es otro tipo de contenido, ¿verdad? Yo voy a usar cierta estrategia, cierta metodología para contenidos conceptuales, pero no puedo usar la misma si se trata de contenidos procedimentales y tampoco puedo usar la misma para actitudinal. De eso se trata. Por eso la pregunta es bien amplia. Dice, ¿cómo se puede ayudar a enseñar o a aprender los contenidos conceptuales, los procedimentales y los? Entonces trate de responderla y suba las preguntas a la plataforma porque son evaluadas. En este momento no recuerdo la fecha exacta de cuándo hay que subirla, pero puede revisar en la plataforma. Y pues creo que con esto estaríamos finalizando
la videoconferencia. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que hemos presentado. Sofía. Bueno, estamos ya casi contra el tiempo. Bueno, en el caso que no haya ninguna pregunta, quizás estaríamos finalizando entonces esta videoconferencia. Yo espero que sea pues, de utilidad las ideas, las reflexiones que he presentado, que sean de utilidad para el desarrollo de su carrera, trabajo futuro. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya sea por los canales oficiales, que son el correo, la plataforma de la universidad en línea, pero en emergencia también WhatsApp, aunque WhatsApp no es oficial, pero a veces saca de apuro, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de una emergencia. Entonces, si no hay más preguntas, yo estaría terminando esta videoconferencia justo en este momento. Les agradezco su atención.